El siguiente programa es clasificación A, apto para todo público. Por este privilegio de predicar su palabra. Hoy es viernes, un fin de semana que se aproxima, se acaba la entretención durante 2 días para los que escuchan un mensaje, se abre otra entretención que no es de palabra. Y para los que estamos en obediencia, nosotros no tenemos fines de semana. Los fines de semana se han tomado aquí como un término de alegría, de disfrutar, etcétera. Nosotros tenemos cada día como un día en que tenemos que glorificar a Dios. Para otro, el fin de semana es como cuando sueltan a un perro que está amarrado, coge calle. Los viernes nosotros pues siempre acostumbramos a traer a veces un programa mucho más fuerte. En esta semana no se sabe cuál ha sido el programa más sustancioso, más fuerte. Sinceramente que ha sido bien emotiva la semana en aclarar esta palabra como lo dice la Escritura. Pero para una generación incrédula, el que el programa haya sido en la palabra bien edificativo o no, es lo mismo. Porque seguirá en la vida que está acostumbrado a llegar. Nadie lo va a sacar de ahí. Estas palabras las van a oír, las van a recibir, pero más nada de ahí. Le voy a decir algo que riñe con la verdad, que es una mentira. Y esto, obviamente, hay que tratar de sacarlo por tiempo. La palabra, Dios la dijo en distintos tiempos. No es lo mismo en los días de la carne que después de la muerte. En los días de la carne todavía había una ley que estaba vigente. Después de la muerte, ayer lo explicamos eso, ya no había ley. Las cosas viejas pasaron, he aquí que todas eran hechas nuevas. Pero para los obreros asalariados, esos versículos bíblicos, esas palabras, no cuentan. No cuentan. Y le voy a tratar una verdad que está ahí, de lo que se decía
antes, en los días de la carne, el Señor Dios, y de lo que dijo después de la carne. Y mida usted la obediencia que tiene cada persona que se tilda y que dice que son cristianos. Después de una breve pausa comercial, le voy a dar esos detalles. Adelante, señor director. Facilidad, con una exhibición de modelos preciosos y mecedoras de fibras de vidrio, juegos de comedor, con una calidad excepcional a tu servicio. El colchón que tú necesitas, todas estas cosas las puedes encontrar a mitad de precio en Distribuidora La Facilidad, con más de 40 años a tu servicio. Puedes contactarlo a los teléfonos 809-337-2111 en Santiago. Edinson Refricar, seguridad que debe usted de confiar. Edinson Refricar en las colinas de Santiago. Para usted andar con un aire acondicionado en perfecto estado como usted lo quiere, váyase a Edinson Refricar para instalación, reparación, mantenimiento, el personal más calificado, Edinson Refricar, con el teléfono 809-576-2380. De igual manera, Madera Navarrete, tu economía, ubicada en la carretera de Puerto Plata, a solo 50 metros de la rotonda de Navarrete, con materiales de construcción, artículos ferreteros, todo cuanto tú puedas necesitar, ahí lo vas a encontrar. Su número de contacto 809-585-6364. Bien, hermano. Le diré lo que el Señor dijo en los días de la carne. En estas fiestas paganas llamadas Pentecostés, en estas fiestas judías que no le corresponde ninguna a los gentiles que somos nosotros, en Juan 7, 37, 38, el último y gran día de las fiestas, el Señor alzó la voz, no lo dijo callado, alzó la voz y dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba. Gratuitamente. Le comenzó a dar una información a los judíos para que ya no tuviesen la fe puesta en el libro de la ley. Porque el libro de la ley no mencionaba a Jesucristo. El libro de la ley hablaba de un Salvador, pero ellos no creyeron en ese Salvador. Y él le dijo a todos ellos: el que cree en mí, como dice la Escritura. Eso chocó con ellos, ¿no? Porque había una Escritura que hablaba de un Mesías, de un Salvador, pero ellos no lo contemplaron. Lo mataron por decir que era rey de los judíos. Si le dice que él es Dios, lo pican. Él les dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura. Ya está escrita esa palabra: de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto lo decía del Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en él. A veces me pongo a pensar cuál diablo será el Espíritu que reciben estos concilios y religiones cuando ellos no han creído en él como dice la Escritura. En Juan 5:39, hablando de esa vida,
me voy con Cristo, me voy con Él. El Señor también le habló a los judíos y lo invitó a que revisasen estas cosas. Y le dijo en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ellos no quisieron aceptar eso tampoco. Blasfemia, tiene demonio. Querían matarlo cada vez que hablaba Dios sobre estas cosas. ¿Habrá entendido el mundo que todo lo que estaba escrito era resaltando el plan de salvación de Dios? No. ¿Son distintas las cosas hoy día? No. Tampoco. Después de la muerte viene un cumplimiento total de todas estas cosas. Esto es algo increíble. En este cumplimiento total de todas las cosas, Él dijo, después de la muerte, en el Espíritu, porque le dio palabra al apóstol Pablo, que fue trasladado al tercer cielo, de ahí a ahí. Y dijo en 1 Corintios capítulo 4, versículo 6, ya estando todo escrito, no penséis más de lo que está escrito. Pensar más de lo que está escrito es mentira. Escuchen bien. Si usted escucha la secuencia de lo que vengo diciendo, esto es tremendo. En el último y gran día de las fiestas, como le dijo a los judíos, el que cree en mí, como dice la Escritura, hablando de que Él es ese Emmanuel, ese Mesías, el Salvador, el Dios con nosotros. En Juan 5:39 estaba invitando a todo el mundo a escudriñar las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero aquí ya en el Espíritu, habiéndose cumplido todo, entonces dice algo más tremendo todavía. Dice aquí en 1 Corintios capítulo 4, versículo 6, no penséis más de lo que está escrito. Haciendo un análisis de esta palabra, la Escritura es útil para enseñar, redaguir, instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Cuando hay una pluma que aparece por ahí escribiendo otras cosas, le está diciendo al Creador de los cielos y de la tierra, al Dios omnisciente, que el hombre de Dios no es perfecto y que esta Escritura no es útil para enseñar, para llevarlo a ser perfecto. Haciendo yo un análisis de esta palabra, Dios mío, cuánta difamación de la palabra. Si yo no puedo pensar más de lo que está escrito, ¿dónde están las doctrinas de ellos? Tendría que aparecer aquí en la Biblia para ser verdad. Porque también dijo estas palabras en Juan 14:6. Yo soy la verdad. Oye, cualquiera se turba y dice, espérate Dios, si no se puede pensar más de lo que está escrito. Bueno, entonces es fácil la fe. ¿Por qué es fácil la fe? Porque tú tienes que aparecer en la Biblia, en lo que tú enseñas. Tiene que haber en esa doctrina que tú enseñas, tiene que estar escrita en el Evangelio de Jesucristo. Si no está escrita en el Evangelio de Jesucristo, no es de Dios.
este hombre. Yo no puedo pensar más de lo que está escrito. Quizá hayan cosas que riñen conmigo. Y entonces yo pudiera pensar, oye, pero a mí no me gustaría que esto fuera así, ¿no? A mí me gustaría que esto fuera como de tal manera, porque caramba, qué fuerte, ¿eh? Pero la Biblia me dice a mí, oye, Luis Pérez, no enseñe más de lo que está aquí escrito. Entonces, a Luis Pérez le corresponde como siervo de Jesucristo enseñar por lo que está escrito. Lo que no está escrito a mí no me lo hable. Yo pertenezco al concilio de Joaquín. Oye, ni me hable disparate, soy alérgico a los vómitos. ¿Aparece en la Biblia esto? No. Cualquiera de estos concilios, estas divisiones, ¿aparecen aquí en la Biblia? No. Y usted me dice, si usted me preguntase a mí, y aparece el nuevo pacto de Jesucristo, desde Génesis. Desde Génesis. Todos los libros de la Biblia hablan de este nuevo pacto de Jesucristo. No puedo pensar, mucho menos hablar más de lo que está escrito. Porque una cosa es que usted piense más de lo que está escrito. Y otra cosa es que hable y enseñe más de lo que está escrito. Yo puedo pensar, oye, no me gustaría que esto fuera así, pero yo no lo puedo hacer. Bueno, pues, aquí el Señor es mucho más estricto en este sentido. Es como si a uno le dijeran, mira, ni por la mente, Luis Pérez, mira, ni por la mente te cruces ya, definitivamente. Si yo no puedo ni siquiera tener en la mente lo que no está escrito, mucho menos hablarlo y mucho menos enseñarlo. Entonces los concilios se han propuesto 3 cosas prohibidas y que son mentiras. Lo piensan, lo hablan y lo enseñan. Dios mío. Esto es algo, ¿verdad? Que yo le decía ayer en el mensaje que cualquier persona, por lógica, puede medir las palabras y se da cuenta fácilmente que, oye, que verdaderamente es así, ¿no? Si son descritos, bueno, pues ahí está la palabra, ¿no? Bien, esta era la guerra que se ha estado sosteniendo en el Evangelio de Jesucristo. Vamos a las Escrituras. El apóstol Pablo un momentito, amados. Aquí hay 2 partes que no sé cuál distribuir primero, pero me voy a ir al antiguo. Lo iba a hacer por el nuevo, lo voy a hacer por el antiguo. Vámonos a Jeremías.
Jeremías, capítulo 23. Desde el versículo 25. Cuando ha aparecido una palabra mentirosa, porque había el libro de la ley anteriormente también, ¿no? Pues Dios ha hablado sobre eso. Y me pongo a escuchar esta emisora de fuera, que yo no sé con quién es que enlazan, serán con el diablo que tiene un enlace. Piden más que los huérfanos. Dios mío, un piperito que anda por la calle pide menos que ellos, ¿no? Y no hay una oración que no tenga una ofrenda. En otras palabras, te las venden, ¿no? Da tu ofrenda que Dios te va a bendecir. Y yo digo que no hay una cosa que se parezca más a un brujo que estos que predican la palabra, entre comillas. Llámense pastores, apóstoles, qué sé yo, cuántas cosas, que los profetas, que... Todo eso disparate, ¿no? Yo digo que tienen una similitud con los brujos que nada más le falta el paño y el cigarro. Dice el Señor, Dios me mostró, y tuve un sueño y el Señor me elevó. Y esto lo ha hecho todo el mundo. Incluso hay de ellos que andan por los pueblos en esto. El que salió con ese tipo de disparate anteriormente, el Señor lo frenó. Dice en Jeremías capítulo 23 del versículo 25. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre. Dice al Señor que te saque la cartera. Eso es lo que dicen estos ladrones, ¿no? Profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. Si ese sueño que usted dice que sueña no tiene que ver con un beneficio para el pastor, sino con una palabra de verdad, el pastor dice que usted está endemoniado. Pero vamos a hablar de esto. Diciendo soñé, soñé. Hay tanta gente que tienen estos sueños también. Vamos a hablar de todas las mentiras de manera global. Dice en el versículo 26, ¿hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira? Y que profetizan el engaño de su corazón. Wow. Y estos demonios, después que te llenan de mentira, predicándose a sí mismo, entonces establecen su papel de brujo. Te pasan supuestamente al altar. Y yo dije que ya eso no existe. No porque yo lo diga, sino bíblicamente. Usted puede buscar esos mensajes en el Facebook. Pasen al altar y ahí en el altar entonces comienzan ellos a profetizar. Dice el Señor que traiga más dinero porque tú estás así, porque tú has dejado de ofrendar, porque tú has dejado de diezmar y Samalajay. Y oye, la gente brinca para arriba y hay unos que quedan pataleando. No sé qué diablo es lo que se mete ahí, ¿no? O cuántos demonios se meten en eso, ¿no? El Espíritu Santo no opera de esa manera. Bien, ¿hasta cuándo van a estar profetizando el engaño de su corazón? No piensan cómo
hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con su sueño que cada día, que cada uno cuenta a su compañero. Y hay personas que están viviendo flotando en el aire. Yo me soñé anoche que el Señor me llevaba a mí en una cuna. Tantos ángeles me llevaban en una cuna. Yo lo que es bueno preguntarle, ¿y no te soltaron antes de llegar? A ver cómo tú caías. Tantas personas disparatando. A mí todo el que me habla de un sueño, mira, los sueños son. Hay sueños que cuando Dios los da, se cumplen, cuando son de Dios. Pero yo particularmente digo que todo está escrito, ¿no? Bien, a mí el Señor me ha dado visiones que se han cumplido. La iglesia lo ha sabido y después también lo han visto. Sí se cumplió. Y nunca digo que el Señor no está hablando. Esta gente tiene más comunicación con el Señor que, claro, tú por un celular. El Señor me mostró esto, el Señor me dijo, ya el Señor me habló de esto. Y a mí me ha hablado pocas veces, pero las pocas veces que me ha hablado, la iglesia lo ha sabido. Toda la iglesia sabe que eso es así. Pero entonces la iglesia sabe que es verdad porque se cumple también lo que me ha dicho. En una ocasión el Señor me dijo a mí, estando yo en una situación difícil, me dijo, mira, la iglesia va a ser en Navarrete. Yo se lo dije a la iglesia y más luego yo estuve en Mao. Y wow, pero el Señor me dijo a mí que esto iba a ser en Navarrete. La iglesia sabe que esto fue así. Y en Mao no fue nadie. Y tuve que volver a Navarrete. Porque el Señor había dicho, es en Navarrete. Bien. Hacen que su pueblo se olvide de su nombre con los sueños que ellos cuentan a sus compañeros. Al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal, por los demonios. Y hay gente que estos sueños se han apoderado de tantas mentiras, tanto que los demonios lo han usado para que te olvides de la fe, como para que tú juegues muchos números. Yo hice un sueño anoche con el par de 3, y pierden hasta los bolsillos, hermano. Y juega lo que eso sale. Y duran años y años. Oye, y para que se maten, porque es para eso, para que se maten. Cuando dejan de jugarlo, ahí sale. Eso es como quien dice, estos demonios, a ver si se mata, para llevármelo más rápido. Tú sabes lo que es eso. Yo soy una gente salado. Yo no tengo suerte. Cualquiera se tira por el puente. 3 años jugando el par de 3 y ahora que no lo jugué salió. No vaya usted a creerse que yo estoy dando números aquí. Estos odios sueños, pues han hecho tanto daño en el orden espiritual y como quiera. Y todas estas bancas y todas estas cosas se han enriquecido con estos sueños diabólicos. El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y aquel quien fuera mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Usted se soñó derrumbándose por una pared. Oiga, no meta al Señor en eso. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. En otras palabras, ¿por qué tú mezclas un sueño? Me caí de una cama con la palabra. Oye, sueñe claramente. Oye, tuve un sueño anoche porque la mente no duerme. Me caí de la cama. Eso no fue el Señor que te tumbó. Oye, tú te soñaste eso. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo
que quebranta la piedra. Por tanto, he aquí yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mi palabra cada uno de sus cercanos. Y cada uno de estos ladrones que dicen, dice el Señor, van a tener que darle cuenta a Dios de cosas que no están escritas. Porque no es que el Señor no puede hablar de cosas que no están escritas, pero han de cumplirse. Han de cumplirse. Por tanto, es aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurta mi palabra a cada uno de sus más cercanos. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan su lengua y dicen, Él ha dicho. ¿Cuántos ministros de esto endulzan? Son teatro, dice el Señor. Y la gente abre la cartera de una vez. Y hacen errar mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no lo envié, ni le mandé, ni ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Wow. La verdad que tanto de estos hombres mentirosos, yo no sé dónde se van a meter esta gente. Y cuando te pregunten este pueblo, o el profeta, o el sacerdote diciendo, ¿cuál es la profecía de Jehová? Le dirá, esta es la profecía, os dejaré. Ha dicho Jehová, os dejaré. Usted que está en casita, que ha utilizado estos términos, si usted es un poquito inteligente, usted se aparta. Si no, entonces a usted le cabe esta palabra que el Señor le está diciendo. Os dejaré. Bien. Y al profeta, al sacerdote o al pueblo que dijere, profecía de Jehová yo enviaré castigo sobre tal hombre y sobre su casa. Usted podrá pensar en este momento, ¿y por qué ahora no se lo envían a Joaquín y a Pandora? Bueno, Joaquín y Pandora ahora no pueden sufrir de eso porque ellos operan con un poder engañoso para aquellos que van a ser condenados conjuntamente con ellos. Así diré cada cual a su compañero y cada cual a su hermano, que ha respondido Jehová y que habló Jehová. Y una noticia que le voy a decir en estos momentos. Jehová no habla ya a nadie. Y usted podrá pensar que yo me equivoqué. Jehová no le habla a nadie. Y todo lo que mencionan el nombre de Jehová en las iglesias como término de clamación o de doctrina, están mal. Jehová no habla. Jehová ya no es un término de doctrina. Jehová era la ley. Jehová era el antiguo pacto. Jehová ahora cambió su nombre. En Zacarías 14:9 lo dice. En aquel día yo seré rey, seré uno y uno mi nombre. Jehová era solamente el Dios de los judíos y por eso él dijo eso en Zacarías 14:9, para ser el Dios de todas las naciones. Y por eso en Hechos 4:12 dijo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que puedan ser salvos, sino a través de Jesucristo.
Usted mira para todas partes, si usted está bajo el cielo, usted es un mentiroso clamando ya a lo que Dios dijo que no dijera. Yo hablo así, con bases bíblicas. Zacarías 14:9, Hechos 4:12. Bien, y dice a estos mentirosos, y nunca más os vendrá a la memoria decir profecía de Jehová, porque la palabra de cada uno será por profecía, pues pervertisteis la palabra del Dios viviente de Jehová de los ejércitos, nuestro Dios, Dios nuestro. Cuando ustedes sepan que este mismo Jehová no solamente fue el mismo que ustedes clavaron, no es solamente el Dios que ustedes clavaron, el Dios que ustedes lo han puesto como un adúltero, porque lo han puesto como el marido de María. Porque si Jesús es hijo de María, entonces Jehová fue marido de María y fue un adúltero. Mas si dijere profecía de Jehová, por eso Jehová dice así, porque dijiste estas palabras, profecía de Jehová, habiendo yo enviado a deciros, no diga profecía de Jehová. Por tanto, he aquí que yo os echaré en olvido y arrancaré de mi presencia a vosotros y a la ciudad que di a vosotros y a vuestros padres. En ese entonces se usaba la presencia. Usted busca en 14 libros del Evangelio de Jesucristo, de Romanos hasta el libro de los Hebreos, y no aparece ya la presencia. Eso era en el nombre de Jehová. En Jesucristo no hay presencia. En Jesucristo somos templos de Él. Es un divorcio total por doquier. Wow. Y pondré sobre vosotros afrenta perpetua, eterna confusión, que nunca borrará el olvido. Hay un castigo eterno. Hay personas que se están dando el lujo de disfrutar los años de su vida en el placer, en la carne. Y cualquier persona incluso puede decir, se está dando vida, no se puede negar. Se está dando vida. Más luego viene un castigo eterno. Decir eterno no es lo mismo que los años que vamos a tener aquí de vida. Son 3 días de vida lo que uno tiene aquí en esta tierra. Estamos hablando de un castigo eterno. Que en este castigo eterno muchas de esas personas dirán, si yo lo hubiera sabido, si hubiera creído, más bien, no que si lo hubiera sabido, si yo hubiera creído. No va a valer, Señor, ten compasión de mí. No va a valer, Señor, tu palabra la escuché, pero no la creí. El dolor, la angustia de cosas que nadie te puede librar, que es la mano de Dios contra ti. Y tú podrás pensar en este momento, este disfrute de la carne es bueno. El no obedecer a esta palabra tiene un gustico. Es bueno. El obedecer a esta palabra tiene abstenciones. ¿Qué quiere decir? Bueno, te tienes que abstener a muchas cosas. La carne no te pone esa limitante. La carne te dice, mira, no seas pendejo, disfrútala. Y tú la disfrutas.
Al otro día tú dices, wow, qué goza. Es parte de un olvido que marca una sentencia terrible de condenación eterna. Y yo digo, Dios, escribía en mi estado, en los años de mi vida, he podido engendrar hijos y de ellos también han salido bastardos. Esto causa alegría por los pocos hijos engendrados y dolor, angustia, tristeza por los bastardos. El creerle a Dios mide consecuencias, como cuáles. Esta carne yo la puedo poner a gozar, pero ya, Pero usted sabe lo que es algo que pasa en pocas horas, perder la salvación y tener como causa de castigo una eternidad en sufrimiento. Usted puede ponerse a pensar, ¿valdría la pena este disfrute que yo voy a tener por una eternidad en un castigo? Si usted lo cree, usted se frena y dice, no, espérate, tranquilo, no. Si usted creyese. Si usted piensa que estas palabras no son ciertas, si usted piensa que estas palabras simple y llanamente lo dice un libro, es más, mira, vamos a una cosa. Cuando yo esté más viejo, es una burla a Dios que establece mucha gente. Es más, te voy a decir una cosa. Yo voy a gozar un poco ahora y después yo me arrepiento. En el momento que usted dice eso, usted mismo ha marcado una sentencia. Usted le ha dicho a Dios que Él es bobo, que la fuerza suya usted la va a dedicar a un disfrute carnal. Y cuando ya usted no tenga fuerza, Señor, heme aquí. Levanto mis manos, Señor. Te voy a dar una mala noticia que no te va a gustar. Será el diablo que te va a oír. Dios no te va a oír. Dios es celoso. Ojalá que usted haya escuchado todos estos términos de mentira, de todos estos ladrones, y todo lo que usted establece en su diario vivir. Oiga lo que el apóstol Pablo le dijo aquí a los Gálatas en el capítulo 3. ¿Por qué le dijo el apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 3 estas cosas? Porque antes de Cristo, todas estas cosas que el Señor en este libro de la ley se escribieron para los judíos quedaron deshechas. Comenzó una nueva vida, comenzó un camino. Fuimos libres de una esclavitud de una ley. Y de una ley que nadie podía cumplir. Y aquí le dice el apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 3. En otra palabra, yo le voy a decir esto no solamente a Joaquín, a Pandora, a los profetas de estos tiempos, o los brujos, porque aquí lo que se llaman ser pastores, pastora, sacerdote, profeta, profetisa. Yo le puedo decir con toda la autoridad que me da a mí el Espíritu de Dios, ustedes son peores que los brujos. Ustedes de Cristo no tienen nada. Ustedes de Cristo no tienen una sola palabra. Le hago un desafío público.
a cualquier ministro de esto y le pruebo que no implementan en la iglesia de ustedes, no implementan una sola cosa como término de doctrina del Evangelio de Jesucristo. Y me pueden escribir a través del Facebook, se está transmitiendo a través del Facebook. Y esto también va al YouTube, que le voy a pedir al señor director que lo ponga. Le pruebo que no tienen un solo término del Evangelio de Jesucristo, que debe darle vergüenza a todos los que lo están escuchando. A todos. Aquí le dice él en el capítulo 3, oh Gálatas insensatos. Porque a esto todavía en esta iglesia de Galacia estaban hablando con los judíos. Pero Dios mío, a un gentil Dios. Oh Gálatas insensatos. Ya ellos habían visto, ¿no? Después de la muerte de Cristo, todo el mundo supo que verdaderamente era el Cristo. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyo ojo Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Este Mesías, este Immanuel. Pero ¿qué más era lo que querían los Gálatas? Usted mismo que todavía está en eso y que ni siquiera es judío, Dios. Escuchen el absurdo de esto, que por esto digo que son más que demonios, más que brujos. Es que la palabra es que lo acusa a ustedes. Dice aquí en el versículo 2, esto quiero saber de vosotros. A ustedes, esa malajaya y qué sé yo cuántas cosas. Escuchen esto. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír en la fe? Búscame el oír tuyo en la fe. Búscame ahora, tú tienes que estar en las obras de la ley. Tan necio soy. Son necios, es de verdad que son necios. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Dios mío. Por mí, toda la vara de guayaba se terminaron. Todo. Quedarían todas las matas sin una sola guayaba. El tronco nada más. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente es en vano. Ahí hay personas que dicen, muchas de las cosas que yo he pasado, aquí en prueba con el Señor. En prueba con el Señor. Los que verdaderamente estamos en Cristo, pasamos tribulaciones. El Señor habló de vencer. Por cuanto yo vencí, vosotros vencerán. El mundo tiene su reino. Yo tengo que vencer esos reinos del mundo. ¿De qué prueba? Tribulación. Por esta palabra es algo diferente. Bien. Le dice aquí en el versículo 5, aquel pues que suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por la obra de la ley o por el oír en la fe? ¿Que por qué lo hace? Ahora, esto donde quiera aparecen los dos partos, Dios. Escuchen ahora. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. Vamos a ver lo de la fe. La Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Esto viene
en la simiente que es Cristo para nosotros. Era solamente Dios de los judíos. Cuando tú entras en una ley, tú estás negando la simiente, tú estás negando la bendición a todas las naciones. ¿Eres tú acaso judío? ¿Acaso no ha muerto Cristo? ¿Acaso tú estás en la ley todavía? Si volvieran a nacer varas de guayaba, se volvieran a terminar. Solamente quedaría el tronco. Escuche esta mentira vulgar de estos concilios con el que Dios te bendiga mucho y que Dios te bendiga más, que también era de la ley. Dice, de modo que lo de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Esto es muy diferente que Dios te bendiga mucho, que Dios te bendiga, porque esto es algo diferente. La bendición a la cual habla el Señor es en lugares celestiales, pero esa no le interesa a ellos, le interesa la que se ve. Porque todo lo que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Joaquín, Pandora y culebras aledañas. Pues Cristo está maldito todo aquel el que no permaneciere en todas las obras escritas del libro de la ley para hacerla. ¿Dónde diablos se van a meter ustedes? Porque dice que ustedes van a... Oye, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas del libro de la ley. Malaquías 3:10 nada más. No, no es así, Joaquín, ni Pandora. Oye, que no es así. Nada más eso, Malaquías 3:10. Maldito todo aquel que no... oye, y no te corresponde porque ni los judíos podían. Es más, ni los otros hijos de Jacob podían entrar en eso. Solamente los levitas. Pero ustedes... No, pero esto es un absurdo grande, Dios. Bien. Y que por la ley ninguno se justificará para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. ¿Cuál es el justo? El justo no es el que aplica su justicia. Ese se frió. El justo es el que niega lo que quisiera hacer para hacer lo que Dios quiere. ¿Usted piensa que usted hace eso? Si usted hace eso, usted es justo. ¿Qué dice la palabra? Esto puesto yo voy a hacer. A esto el Señor le dice, mira, los justos por fe vivirán. Porque ¿cuál es el justo? ¿Usted o Dios? Y la ley no es de fe, oyeron perversos, sino que dice el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Aquí viene la parte que yo quería llegar, que niegan a Cristo y dicen que son de Cristo. Si volvieran a nacer todas las varas de guayaba, volverían solamente a quedar los troncos. Por mí sí. Escuchen esta parte. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo le dijo a la ley maldita, hecho está, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces Cristo tomó la maldición de una ley que me excluía del pacto de Dios. Y entonces esto la venden por dinero, negando a Cristo y condenándose a sí mismo y a todos los que lo siguen. Dios mío, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles que somos nosotros, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermano, hablo un término humano, un pacto aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, y dice, y a la simiente como se hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo.
Por esto digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. La ley que vino 430 años después no la abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. ¡Wow! Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente que fue hecha por la promesa y fue ordenada por medio de los ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. Me gozo en esta palabra. Me gozo, me gozo. Cuánta verdad es tapaboca para estos charlatanazos. Voy a despedir este mensaje con esta palabra nuevamente. Si volviesen a nacer las varas de guayaba, solamente quedarían los troncos, porque no merecen nada menos aquí en la tierra. Para los que se entretienen con estos mensajes, hay una sentencia también de condenación eterna. Hemos llegado a la parte final. Señor, te doy las gracias. He predicado tu palabra conforme a las Escrituras. Me lavo la mano de los incrédulos. Hasta el domingo, a los que quieren estar en obediencia, y hasta el lunes, en otra entretención de justicia y de condenación para los que escuchan programa. Amén.